Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablar de cómo hacer retratos. El retrato es una de las modalidades favoritas de los fotógrafos para mostrar el mundo que nos rodea. Se trata de centrarnos en el rostro de la persona que tenemos delante y captar su esencia. Pero eso no es tarea fácil. Por eso os vamos a dar algunos consejos para conseguir buenos retratos. Es muy importante que tengáis claro lo que queréis mostrar de esa persona, o en cambio, el denominador común que pueden tener una serie de retratos que tengáis pensados hacer. El tipo de encuadre que vais a utilizar. Podéis optar por un encuadre más abierto, en el que aparezca la cara de la persona y su cuerpo, o un encuadre más cerrado, que solo se centre en el rostro. No significa que una cosa sea mejor que la otra, todo depende de lo que queráis expresar. Podéis hacer un plano general en el que se vea el rostro y el cuerpo de la persona, un plano americano que sería por las rodillas, un plano medio abierto que sería por la cintura, un plano medio corto que sería por el pecho, un primer plano centrándonos en la cara, un primerísimo primer plano de los ojos, por ejemplo. También podemos hacer un plano detalle de una parte de esa persona que queramos captar, como por ejemplo un tatuaje, las manos, la ropa. Cuanto más cerrado sea el encuadre, más nos acercaremos a los sentimientos del personaje. Podéis optar por fotografiar a la persona en un entorno que tenga que ver con la faceta que queréis mostrar y, por otro lado, descontextualizarlo totalmente. También podéis utilizar siempre el mismo escenario, como por ejemplo un estudio. Depende del efecto que queráis conseguir. Aquí tenéis un ejemplo de un personaje fuera del entorno por el que es conocido. El siguiente es un personaje haciendo referencia a algo de su entorno. Y en cambio un ejemplo de un personaje totalmente descontextualizado con un fondo blanco. Otro ejemplo diferente sería Humberto Rivas, que lo que hacía es que a la hora de fotografiar a una persona les decían que cerrara los ojos y en el momento en que esa persona abría los ojos era cuando hacía la fotografía. Captaba esa esencia del momento de abrir los ojos y respirar. En cuanto a los objetivos, os recomendamos que utilicéis rangos focales de los 50 a los 135 milímetros, más o menos, ya que mantienen las proporciones del rostro. Y diréis, eso está muy bien, pero ¿fijo o zoom? Como ya os hemos comentado alguna vez, los objetivos fijos suelen ser más económicos y de mayor calidad, pero para encuadrar a nuestro gusto deberemos movernos nosotros. Hoy en día hay zooms de mucha calidad, que os permitirán más comodidad y rapidez a la hora de encuadrar. Eso sí, los de calidad suelen ser más costosos. Si queréis hacer un retrato en el que el sujeto destaque sobre un fondo desenfocado, necesitaréis un objetivo muy luminoso, es decir, con diafragmas no muy mayores de 1.4 o 1.8. Cuanto más abierto esté el diafragma y más alejado esté el sujeto del fondo, más desenfocado os aparecerá el fondo respecto al personaje. Aunque en ocasiones también es interesante cerrar el diafragma y obtener un retrato que tenga profundidad de campo, es decir, un fondo enfocado, para mostrar el entorno del protagonista. También podéis experimentar e ir más allá de los rangos focales que os hemos recomendado y utilizar un angular o un ojo de pez, por ejemplo, para hacer un retrato de deportes y conseguiréis un retrato efectista y atípico. Sobre el trípode. Os recomendamos que siempre lo llevéis con vosotros, porque si os encontráis en una situación de poca luz os será muy útil, pero en cambio si tenéis la luz suficiente podréis encuadrar más fácilmente cámara en mano. A la hora de iluminar un retrato, evitad la luz frontal. Ya sabemos que es habitual porque normalmente utilizamos el flash que viene incorporado en la parte superior de la cámara, pero si disponemos de otro flash, probad a utilizarlo en una posición separada de la cámara. Una de las maneras más básicas de iluminar un retrato sería la luz de mariposa. Consiste en colocar la fuente de luz enfrente del personaje, de una manera elevada. Si la persona lleva gafas, colocad la luz un poco más alta, para evitar el reflejo en las gafas. Se le llama luz de mariposa por la sombra que se genera debajo de la nariz del sujeto. Si queréis eliminar esa sombra, podéis rebotar la luz principal con un reflector, colocado justo debajo de la cara de la persona. Una variación del modo de luz de mariposa es el modo Loop Light, que se trata en seguir iluminando al sujeto desde arriba, pero desplazando la fuente de luz hacia un lado. Así conseguiremos un poco de sombra en el lado opuesto en el que coloquemos la luz.
Si comparamos un retrato hecho con luz de mariposa y loop light, veréis que la sombra cambia. En el de mariposa está justo debajo de la nariz y en el loop light está más en la parte opuesta en la que está colocada la fuente de luz. Otra manera de iluminar sería el modo Rembrandt, que consiste en colocar la fuente de luz a 45 grados de la cámara enfrente de donde se colocará la persona y al otro lado un reflector. Lo característico de esta técnica es que aparece un triángulo pequeño justo debajo del ojo del retratado. El modo Split Light consiste en colocar la fuente de luz a 90 grados de la cámara. De esta manera solo se iluminará media cara de la persona y la otra media quedará en penumbra. Es una iluminación muy dramática y la podéis utilizar para situaciones concretas en las que queréis transmitir un aire misterioso o malvado, por ejemplo. Y en el modo Broad Light, la fuente de luz se vuelve a colocar a 45 grados de la cámara, pero el rostro del sujeto se gira en sentido opuesto a la luz. El resultado es una leve sombra en el lateral de la cara. En exteriores podéis utilizar las mismas técnicas que os hemos comentado, pero tenéis que tener en cuenta la hora en que vais a hacer la sesión. Por ejemplo, antes de que salga el sol o cuando está atardeciendo, la luz es mucho más suave y tendréis menos sombras, una luz menos dura. En cambio, cuando el sol está en su pleno auge a las 12 del mediodía, tendréis una luz mucho más dura y unas sombras más pronunciadas. ¿Qué es lo que podéis hacer? Podéis contrarrestar con el flash o, por ejemplo, con un reflector. En cambio, si el día es nublado, las nubes os harán de filtro natural para la luz del sol. También lo tenéis que tener en cuenta de cara a la persona, porque si la luz es muy dura y le llega muy directa, le costará tener una expresión más natural. Y por último, cuando tengáis claro todo lo anterior, tenéis que decidir a quién le vais a hacer la fotografía. Os recomendamos que primero practiquéis un poco con amigos y familiares. Pensad que la foto de retrato es muy íntima y que la persona a la que le vais a hacer la fotografía quizá esté un poco nerviosa. Lo que tenéis que hacer es transmitirle simpatía y confianza para que se sienta cómoda y así conseguiréis un retrato más natural. Si la persona está a gusto y tranquila, se gustará más a ella misma y vosotros también conseguiréis un buen retrato. ¿Y vosotros hacéis retratos? ¿A quién se los hacéis? ¿O a quién os gustaría retratar? ¿Qué tipo de iluminación os convence más? Si tenéis alguna duda, pregunta o lo que se os ocurra, dejadlo en los comentarios. ¡Chao!